Hola, ¿cómo están mis estimadas y estimados alumnos de tercer nivel básico? En este video vamos a hacer un resumen de las clases de la semana donde vimos el contenido, la noticia. En primer lugar, tenemos que definir qué es una noticia. Es un texto periodístico. Puede ser escrito, auditivo o audiovisual, dependiendo del soporte que se ocupe. Y la noticia consiste en una narración objetiva de algún evento novedoso, actual y de interés público. ¿De dónde sale la noticia? Es fruto de la recopilación de información por parte de uno o varios periodistas. Se diferencia de otras formas de comunicación periodística en que debe transmitirse de la manera más objetiva posible. Fíjense bien en esta palabra, objetiva, porque no da cabida a subjetividades ni datos autorreferenciales del periodista. El periodista solamente debe informar. La noticia tiene tres partes diferentes. El título, que va a ser el texto de entrada a la noticia, siempre va a ir en mayor tamaño y en un número limitado de palabras. No más de 10 palabras va a resumir la información y llamar la atención del público. Es preciso y conciso, es el gancho. La persona ve el título y se va a interesar en leer la noticia. La entradilla, conocida como lead, que en inglés significa guía, es el primer párrafo del texto en que se concentran los datos más relevantes de la noticia. Y el cuerpo es donde se desarrolla y profundiza la noticia. Es donde se expone con mayor detalle. Y tiene un cierre o remate que puede ser una conclusión donde se van a añadir ideas secundarias o se va a dar información suplementaria. Puede ir o no ir el remate, por eso hablé de tres partes. Acá en esta imagen tenemos el modelo y estructura de la noticia. Puede ir un epígrafe, que es un antetítulo, como para darnos una idea de qué se va a tratar. Aquí está el titular, como ustedes se fijan, con letra más grande y destacada. La bajada, aquí nos está dando un complemento al título. Luego tenemos el lead o entradilla, aquí aparece. Y luego el cuerpo de la noticia donde nos dan todos los detalles. Las noticias se van a transmitir al público a través de los MCM o medios de comunicación. Pueden ser impresos, en el caso del periódico o del diario. Pueden ser audiovisuales, en el caso de televisión o internet. También tenemos una transmisión auditiva, que es cuando nosotros escuchamos las noticias por la radio. Las características. ¿Cuáles son las características de las noticias? Tienen forma narrativa, porque es un relato. El periodista nos está contando lo que pasó. Acá, reitero, tiene que ser objetiva e impersonal. El periodista no puede opinar o tomar posiciones, sino que solamente referir, informar lo acontecido. Abordar temas novedosos, recientes o de actualidad y que sean relevantes para la opinión pública. Temas novedosos, o sea, nuevos, recientes, lo que ha ocurrido, pero hace unos minutos o unos segundos. De actualidad, de ahora, ¿no? Y que a la gente le interese. Tiene que estar escrita la noticia en un lenguaje divulgativo. ¿Qué quiere decir? Un lenguaje sencillo para que todo el mundo entienda,
para que cualquier persona pueda acceder a la información. Recuerden que los diarios, sobre todo, van a ir dirigidos a todo tipo de personas, de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier situación económica, de cualquier nivel cultural. Bueno, para que todos puedan entender, el lenguaje debe ser divulgativo. La información está jerarquizada en forma de pirámide invertida, que va desde lo más importante a lo menos importante. Bueno, esto ya lo había indicado, que pueden ser orales, escritas o audiovisuales, dependiendo del soporte noticioso. Los tipos de noticias. Hay dos grandes grupos, según una característica determinada: la temática general y el tratamiento de la noticia. Según su temática general, las noticias se pueden clasificar en políticas, deportivas, económicas, culturales, sociales, de farándula, policiales o científicas, ¿ya? Según el tratamiento del tema, podemos hablar de noticias futuras o de futuro, cuando se van a anunciar hechos que van a ocurrir en un futuro más o menos cercano, ¿ya? De actualidad, los eventos relevantes en lo cotidiano, en la vida diaria, en lo inmediato. De efemérides, cuando relatan eventos que ocurrieron en el pasado, pero que se conmemoran, o sea, se recuerdan, o van a resultar relevantes para el contexto presente, o sea, que están relacionadas. Las complementarias son noticias menos relevantes, pero que completan a una noticia principal. De servicio público, cuando aquello que se informa puede ser relevante o útil para las personas que están leyendo, para el público. La estructura de la noticia. La estructura. Fíjense que la estructura usual de las noticias se conoce como pirámide invertida. Como ya les había mencionado antes, se parte de la información más relevante y puntual hacia lo menos importante, por un contexto más amplio. Pero hay 6 preguntas claves de la noticia o del periodismo. Fíjense. El primer párrafo, o sea, la entradilla o el lead, va a responder a estas 6 preguntas, que se llaman justamente las 6 preguntas claves del periodismo, en este caso de la noticia. ¿Qué ocurrió? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿A quién o quiénes? ¿Quiénes son los protagonistas o antagonistas en esta noticia? ¿Dónde ocurrió? El lugar de los hechos. ¿Cuándo ocurrió? El momento. Bueno, esto ocurrió en la mañana, en la tarde, fue anoche. ¿Cómo ocurrió? La manera, el detalle de cómo ocurrió el hecho noticioso. Y el por qué ocurrió. Causa, motivo o razón de que haya ocurrido el hecho novedoso que nos está relatando la noticia. Aquí tenemos una imagen donde se reitera los elementos de la noticia. Ya dijimos que la noticia es un relato objetivo de un acontecimiento que debe ser informado de forma oportuna y clara. Aquí están las 6 preguntas. Ya les dije que no importa el orden, siempre y cuando aparezcan las respuestas a las 6 preguntas clave. El qué, el quiénes, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué.
Bueno, pero ustedes me preguntarán, ¿para qué sirve una noticia? ¿Para qué sirve? Sirve para informar al público de uno o varios eventos en un ámbito determinado. La noticia va a ser una fuente de datos, acontecimientos o novedades de interés para la opinión pública. Yo tengo que estar bien informado, tengo que saber qué es lo que está ocurriendo. Cumple además con el rol social de divulgar y hacer de público conocimiento los eventos por los que se interesa, por lo cual se va a mantener bajo la lupa a las instancias de poder dentro de la sociedad. Al informarme yo por medio de las noticias, puedo saber si las instancias de poder, el gobierno tal o cual, está cumpliendo con sus funciones, está siendo negligente, está haciendo algún daño a las personas. Este rol social de divulgar y hacer de público conocimiento los eventos es vital, es muy importante para sostener una democracia saludable, porque los regímenes dictatoriales, las dictaduras en cualquier país, lo primero que hacen es censurar la prensa y controlar qué noticias se publican y cuáles no. Ahí yo no puedo tener bajo lupa a las instancias de poder, porque ellos han censurado la prensa, la enmudecen y van a controlar que se publiquen las noticias que les conviene nomás. Y las que no, las personas quedan en una tremenda ignorancia. Por eso las noticias son muy útiles. Uno tiene que estar informado y no creer lo primero que lee, ni lo primero que escucha, ni lo primero que ve. Uno tiene que comparar las noticias, porque detrás de los medios de comunicación hay empresas y hay personas, cada una con sus propios intereses. Por lo tanto, si yo estoy leyendo un diario más formal, el Mercurio, la Tercera, también tengo que leer las noticias de un diario más popular, como La Estrella, La Cuarta, etcétera, para ir haciéndome una idea de qué es lo que pasó en realidad, porque cada cual va a presentar la noticia según sus propios intereses que pueden ser económicos, políticos, religiosos, etcétera. Para yo tener una opinión bien fundada, tengo que estar informada. Y para eso, la noticia es clave. Por eso que yo tengo que saber qué es la noticia, cuáles son sus características, cómo se ordena, cuál es su importancia, para poder analizarlas. Y cuando yo las analizo, tengo una visión más real de lo que está ocurriendo. Muy bien. Este es un resumen entonces de lo que vimos en la semana, tanto para aquellos que no pudieron asistir a clase ni se conectaron en su momento por varias razones, o también para recordarle a las personas que estuvieron en la clase, ya sea virtual o presencial, y a lo mejor no me pusieron mucha atención. Espero que con el video ya les quede bien claro qué es la noticia. Bien, pues, será hasta la próxima. Nos estamos viendo. Cuídense.